En estas tierras, lo que se calla vuelve como lamento. Bienvenidos a Lamentos de la Frontera Antigua. Aquí ninguna verdad queda enterrada para siempre. 1903, Sonora. Un coronel del ejército mexicano escondió a un niño indígena en el sótano de su hacienda. Nadie debía verlo, nadie debía saber, pero el niño desapareció. Y lo que regresó no era humano. Si esta historia te intriga, por favor, ayuda al canal y suscríbete y cuéntame de dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegó esta historia. Los últimos años del Porfiriato fueron tiempos de hierro y sangre en el norte de México. Don Porfirio Díaz gobernaba con mano dura, y en lugares como Sonora, esa mano se sentía aún más pesada. Las campañas militares contra los pueblos indígenas no eran secreto para nadie. Los yaquis, los seris, los mayos, todos ellos enfrentaban la brutalidad de un ejército que no distinguía entre guerreros y familias. Las órdenes eran claras: pacificar la región, cueste lo que cueste. En esos años, los niños indígenas simplemente desaparecían. Algunos eran arrancados de los brazos de sus madres y vendidos como sirvientes en haciendas del sur. Otros terminaban en misiones religiosas donde les borraban el idioma, la memoria, la identidad. Y muchos, demasiados, simplemente se desvanecían como polvo en el desierto. Nadie preguntaba, nadie buscaba. Era como si nunca hubieran existido. El coronel Anselmo de la Vega era uno de esos hombres que el Porfiriato necesitaba. Alto, de bigote espeso y mirada fría, era conocido por su eficiencia en las campañas del norte, pero también era conocido por algo más: su devoción casi enfermiza a la Virgen de Guadalupe. En su hacienda, ubicada en las afueras de un pueblo polvoriento que ya ni nombre tenía, había construido un altar inmenso. Velas, flores frescas cada día, rosarios de plata, imágenes doradas. Decía que la pureza de su familia debía ser preservada a cualquier costo. Decía que Dios lo había elegido para limpiar estas tierras, pero lo que el coronel llamaba pureza, otros lo llamaban miedo. Fue en abril de 1903 cuando todo comenzó. Las tropas del coronel de la Vega realizaron una batida en el Valle de los Yaquis, cerca del río. Habían recibido informes de que un grupo de rebeldes se escondía en una aldea pequeña, casi invisible entre los mezquites y las rocas. Cuando llegaron al amanecer, encontraron algo que ni siquiera los soldados más curtidos esperaban. La aldea estaba quemada. Las chozas de adobe y madera aún humeaban. Los cuerpos estaban esparcidos por el suelo, algunos boca arriba, otros de lado, con los ojos abiertos mirando al cielo. Mujeres, ancianos, hombres jóvenes, no había distinción. La muerte había pasado por ahí como un viento caliente y despiadado. Los soldados revisaron cada rincón, cada sombra. Y entonces, detrás de un montón de cenizas y piedras, lo encontraron. Un niño, solo, vivo. Tendría unos 8 años, quizá menos. Su piel estaba enrojecida por el sol del desierto, marcada por el polvo y la sangre seca. Sus ojos eran negros, profundos, como pozos sin fondo. No lloraba, no hablaba, solo miraba. En su pecho desnudo había símbolos pintados con carbón, trazos que parecían serpientes, círculos, líneas que se cruzaban formando figuras que ninguno de los soldados reconoció. Y alrededor de su cuello colgaba un amuleto, un pequeño hueso tallado, atado con una tira de cuero gastado. El sargento que lo encontró lo llevó de inmediato ante el coronel de la Vega. El coronel lo observó en silencio. Algo en ese niño lo incomodaba. No era solo su mirada, era algo más. Una sensación, un peso en el aire, como si la presencia del niño alterara todo a su alrededor. Los caballos relinchaban nerviosos. Los hombres no se acercaban. Hasta las moscas parecían evitarlo.
El coronel se persignó y murmuró una oración rápida. Luego, sin apartar la vista del niño, dio una orden que nadie esperaba. Ocúltenlo, nadie debe verlo, que el desierto se lo trague. Los soldados se miraron entre sí, confundidos. Uno de ellos, un teniente joven, se atrevió a preguntar: ¿Y qué hacemos con él, mi coronel? De la Vega lo miró con dureza. Llévenlo a la hacienda. Enciérrenlo en el sótano. Nadie, absolutamente nadie, debe saber que está ahí. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Y así fue como el niño llegó a la hacienda de la Vega. Lo llevaron en la parte trasera de una carreta, cubierto con una lona sucia. No hizo ruido durante todo el camino. No intentó escapar. Solo miraba el cielo, ese cielo azul y seco de Sonora, como si supiera algo que los demás no sabían. La hacienda era una construcción grande, de 2 pisos, con paredes de adobe gruesas y ventanas pequeñas. Había sido construida décadas atrás por un hacendado español, y el coronel la había comprado con el dinero que el gobierno le pagaba por sus servicios. En la planta alta estaba el altar de la Virgen. En la planta baja, las habitaciones de la familia, y arriba, en el sótano del techo, había un cuarto pequeño, casi olvidado, que se usaba para guardar herramientas viejas y sacos de maíz. Ahí encerraron al niño. El soldado encargado de vigilarlo se llamaba Esteban. Era un hombre callado, de unos 30 años, que llevaba 5 sirviendo bajo las órdenes del coronel. No hacía preguntas, cumplía órdenes. Todos los días, al amanecer y al atardecer, subía las escaleras de madera que crujían bajo sus botas, abría la puerta con una llave oxidada y dejaba un plato de frijoles, tortillas y agua. El niño nunca hablaba, nunca pedía nada. Solo se sentaba en una esquina, con las piernas cruzadas, mirando la pared. A veces murmuraba algo en un idioma que Esteban no entendía. Otras veces se quedaba completamente inmóvil, como una estatua de piedra. Pero lo extraño comenzó a suceder casi de inmediato. La primera señal fue en la pared. Una mañana, Esteban entró al cuarto y vio símbolos dibujados con carbón. Los mismos símbolos que el niño tenía en el pecho. Círculos, líneas, formas que parecían moverse cuando las mirabas fijamente. Esteban sintió un escalofrío. Le preguntó al niño de dónde había sacado el carbón. El niño no respondió, solo lo miró. Días después, el crucifijo que colgaba en la pared del cuarto apareció torcido. Esteban lo enderezó. Al día siguiente estaba torcido otra vez. Y luego, una mañana, lo encontró boca abajo, clavado en la madera con tanta fuerza que tuvo que usar las 2 manos para sacarlo. Entonces comenzaron a aparecer los pájaros muertos, pequeños gorriones, cuervos, una vez hasta un águila. Todos caían frente a la ventana del cuarto, con los ojos abiertos y las alas extendidas, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Y el olor, un olor dulce y pesado, como incienso quemado, como copal. Esteban lo reconoció porque su abuela, que era de un pueblo de Oaxaca, lo usaba en los altares de Día de Muertos. Pero aquí no había copal, no había nada. Solo el niño, sentado en su esquina, mirando la pared. Esteban le contó al coronel. De la Vega palideció. Subió al cuarto esa misma tarde, con el rosario en la mano y la mandíbula apretada. Cuando vio los símbolos, cuando sintió el olor, retrocedió hasta la puerta. «Traigan al padre Eliseo», ordenó con voz ronca, «que venga esta noche». El padre Eliseo era el cura del pueblo, un hombre viejo y encorvado que llevaba 30 años administrando los sacramentos en esa región olvidada. Llegó a la hacienda con su sotana negra y su maletín de cuero, lleno de agua bendita, Biblias y crucifijos. El coronel lo llevó directamente al sótano. Cuando el padre Eliseo entró al cuarto y vio al niño, se detuvo en seco. Su rostro, normalmente sereno,
se llenó de una palidez enfermiza. Se persignó 3 veces, murmuró algo en latín y luego, volteando hacia el coronel, dijo con voz temblorosa: «Coronel, este niño no debe estar aquí». De la Vega frunció el ceño. «¿Qué quiere decir, padre?». El sacerdote tragó saliva. «Hay algo en él, algo que no es de este mundo. No es el niño lo que me preocupa, es lo que lo protege». El coronel apretó los puños. «Exorcícelo», ordenó, «haga lo que tenga que hacer». El padre Eliseo negó con la cabeza lentamente. «No puedo. Esto no es un demonio, coronel. Es otra cosa, algo más viejo, algo que no entiende de nuestras oraciones». El coronel lo agarró del brazo con fuerza. «Usted hará lo que le ordeno, padre, o le juro por la Virgen que lo saco a golpes de mi casa». El sacerdote lo miró con tristeza. Entonces rezó. Roció agua bendita. Puso el crucifijo sobre la frente del niño, pero el niño no reaccionó. Solo siguió mirando la pared, con esos ojos negros y profundos, como si nada de eso le importara. Esa noche, el viento comenzó a soplar con fuerza inusual. Las ventanas de la hacienda temblaban. Las velas del altar de la Virgen se apagaban solas, una tras otra, sin importar cuántas veces el coronel las volviera a encender. Y desde el sótano, muy bajito, casi imperceptible, se escuchaba un murmullo, una voz infantil. Palabras en yaqui que nadie entendía. El coronel de la Vega se arrodilló frente al altar, con el rosario entre los dedos, y rezó hasta que le dolieron las rodillas. Pero algo en su interior, algo profundo y antiguo, le susurraba la verdad que no quería aceptar. Había cometido un error que el desierto y los espíritus que lo habitaban no iban a perdonar. Pasaron los días y el silencio del niño se volvió más pesado que cualquier grito. Esteban seguía llevando la comida, pero ahora lo hacía con las manos temblorosas. Cada vez que abría la puerta del cuarto, el aire parecía más denso, más frío, aunque afuera el sol de Sonora quemaba sin piedad. Los símbolos en la pared habían crecido. Ya no eran solo unos cuantos trazos. Ahora cubrían casi toda la superficie, como si alguien estuviera escribiendo una historia que solo los muertos podían leer. El coronel de la Vega intentaba mantener la normalidad. Durante el día atendía sus asuntos militares, revisaba informes, daba órdenes, pero por las noches, cuando la hacienda quedaba en silencio, subía al altar de la Virgen y rezaba durante horas. Su esposa, Dolores, una mujer menuda y pálida que rara vez salía de su habitación, comenzó a preguntarle qué pasaba. Él no respondía, solo le decía que rezara, que pidiera por la protección de la familia. Pero la protección no llegaba. Una madrugada, la del 14 de abril, una ventisca extraña azotó la región. No era común. En Sonora, el viento soplaba, sí, pero no así. Este viento aullaba como si tuviera voz propia. Las puertas de la hacienda golpeaban. Las tejas del techo se levantaban y caían con estruendo. Los animales del establo relinchaban y mugían sin parar. Y entonces, por primera vez en semanas, el niño habló. Esteban estaba sentado afuera del cuarto, con la espalda contra la pared, medio dormido, cuando lo escuchó. Una voz suave, infantil, pero con un peso que le erizó la piel. Palabras que no entendía, en un idioma que sonaba como el viento entre las piedras. Palabras en yaqui. El soldado se puso de pie de un salto y abrió la puerta. El niño estaba de pie, en el centro del cuarto, con los brazos extendidos y los ojos cerrados. Su boca se movía despacio, pronunciando cada sílaba con precisión. Los símbolos en la pared parecían brillar tenuemente a la luz de la vela. Esteban salió corriendo y despertó al coronel. De la Vega subió las escaleras con la pistola en la mano, seguido de 2 soldados más. Cuando entraron al cuarto, el niño ya estaba sentado de nuevo en su esquina, como si nada hubiera pasado,
pero el aire olía a tierra mojada, a humo, a algo que ninguno de ellos podía identificar. El coronel ordenó que buscaran a alguien que hablara yaqui. No fue fácil. La mayoría de los indígenas de la región habían huido o habían sido deportados, pero uno de los peones de la hacienda, un hombre viejo y callado llamado Jacinto, mencionó a una curandera que vivía en las afueras del pueblo, una mujer que, según decían, conocía los secretos de los antiguos. El coronel dudó. No le gustaba tratar con esa gente, pero la desesperación era más fuerte que el orgullo. La curandera llegó al día siguiente. Era una mujer pequeña, de piel oscura y arrugada como la corteza de un árbol viejo. Vestía una falda larga y un rebozo desteñido. Sus ojos eran negros y penetrantes, y cuando miraba a alguien parecía ver más allá de la carne y los huesos. Se llamaba Luz, aunque muchos la conocían simplemente como la bruja de los cerros. El coronel la recibió con frialdad. Le explicó lo mínimo, que había un niño indígena encerrado, que hablaba en yaqui, que necesitaba saber qué decía. Luz asintió en silencio y pidió ver al niño. Subieron al sótano. Cuando la curandera entró al cuarto y vio al niño, se detuvo. Su rostro cambió. La dureza se transformó en respeto, casi en miedo. Se arrodilló despacio, con la cabeza inclinada, y murmuró algo en su propio idioma. Luego, sin mirar al coronel, dijo en voz baja: «Este niño está protegido por sus ancestros. No lo pueden encerrar. Él volverá, de una manera u otra». El coronel sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué significa eso?». Luz se puso de pie y lo miró fijamente. «Significa que lo que usted hizo, coronel, no se puede deshacer. Este niño no es solo un niño, es un puente, un vínculo entre este mundo y el otro. Sus ancestros lo cuidan, y si lo mantienen aquí contra su voluntad, ellos vendrán a buscarlo». El coronel apretó la mandíbula. «Tonterías. Son supersticiones de indios». Luz negó con la cabeza. «Usted puede llamarlo como quiera, pero yo le advierto, si este niño muere aquí o desaparece, su espíritu no descansará, y los espíritus que no descansan siempre regresan». El coronel la agarró del brazo con fuerza. «Fuera de mi casa, y si vuelve a acercarse, la mando encerrar». Luz no opuso resistencia. Solo lo miró una última vez, con esos ojos que parecían saber cosas que él nunca entendería, y salió caminando despacio. Uno de los soldados la empujó por la espalda. Ella tropezó, cayó al suelo, pero se levantó sin quejarse y siguió su camino. El coronel regresó al cuarto y miró al niño con furia. «Vas a hablar. Vas a decirme quién eres y qué quieres». Pero el niño solo lo miró. Y en esos ojos negros, el coronel vio algo que lo hizo retroceder. No era odio, no era miedo. Era algo peor. Era indiferencia. Como si el coronel no fuera más que una sombra pasajera en un mundo mucho más grande y antiguo de lo que podía comprender. Esa noche, el coronel no durmió. Se quedó en el altar, con el rosario en la mano, rezando una y otra vez las mismas oraciones, pero las palabras le sabían vacías. Dolores, su esposa, lo encontró ahí al amanecer, con los ojos rojos y la voz ronca. «Anselmo, ¿qué está pasando?», preguntó ella con voz temblorosa. Él no respondió, solo la abrazó con fuerza, como si fuera la última vez. Los días siguientes fueron una pesadilla lenta. Los peones comenzaron a reportar cosas extrañas. Uno de ellos juró haber visto a un niño caminando por los campos de maíz al atardecer, aunque todos sabían que no había ningún niño en la hacienda. Otro encontró huellas pequeñas en la tierra, huellas de pies descalzos que aparecían y desaparecían sin razón. El ganado empezó a comportarse de manera errática. Las vacas mugían sin parar durante la noche. Los caballos se negaban a entrar al establo.
Y una mañana, el caballo favorito del coronel, un semental negro que había comprado en la Ciudad de México, apareció muerto en el corral. No tenía marcas de violencia, no tenía heridas, pero sus ojos habían desaparecido. Solo quedaban dos cuencas vacías, negras como pozos sin fondo. El coronel ordenó quemar el cuerpo de inmediato. Nadie debía hablar de eso. Nadie debía sembrar el pánico, pero el miedo ya estaba ahí, creciendo como una planta venenosa. Y entonces, una mañana, sucedió lo imposible. Esteban subió al sótano con la comida como siempre. Abrió la puerta con la llave, entró al cuarto, y el niño no estaba. Las ventanas seguían cerradas, selladas con clavos, como el coronel había ordenado. La puerta era la única entrada y salida y Esteban tenía la única llave. No había forma de escapar, pero el niño no estaba. En el centro del cuarto, sobre el suelo de madera, había un círculo perfecto hecho de cenizas. Dentro del círculo había huesos pequeños, tal vez de pájaros, dispuestos formando símbolos. Y también había sangre, poca, pero fresca. El amuleto que el niño llevaba al cuello había desaparecido. Esteban gritó. El coronel subió corriendo, seguido de varios soldados. Todos miraron el cuarto vacío con incredulidad. Revisaron cada rincón, cada tabla del suelo, cada rendija de las paredes. Nada. El niño simplemente se había desvanecido. El coronel ordenó que buscaran en toda la hacienda. Revisaron el sótano, las habitaciones, el establo, los campos. Nada. Ni una huella, ni un rastro, como si el niño nunca hubiera existido. Pero esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas y el cielo se tiñó de rojo sangre, comenzó la verdadera pesadilla. El pozo de la hacienda que siempre había dado agua fresca y limpia, se secó. Cuando uno de los peones bajó un cubo, lo que subió no era agua. Era lodo espeso, negro, que olía a podredumbre. El coronel ordenó que buscaran otro pozo, pero todos en la región sabían que el agua en esas tierras era escasa. Sin ese pozo, la hacienda no sobreviviría. Las velas del altar de la Virgen comenzaron a apagarse solas, una tras otra, sin importar cuántas veces las encendieran. El crucifijo de plata que colgaba sobre la imagen cayó al suelo y se partió en dos. Dolores, la esposa del coronel, comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que veía a un niño parado junto a su cama, mirándola sin parpadear. El coronel dejó de dormir por completo. Pasaba las noches sentado en una silla, con la pistola en una mano y el rosario en la otra, esperando algo que no sabía qué era. Y entonces, una madrugada, mientras la hacienda dormía en un silencio sepulcral, comenzaron a escucharse los pasos. Pasos pequeños, pasos de niño, caminando despacio por los pasillos, subiendo las escaleras. Deteniéndose frente a las puertas, Esteban fue el primero en oírlos. Salió de su habitación con una vela en la mano y miró hacia el pasillo. No había nadie, pero los pasos seguían sonando, cada vez más cerca. Se detuvo frente a él. Esteban levantó la vela, iluminando el pasillo vacío, y entonces, en la oscuridad, vio dos puntos de luz, dos ojos, negros y brillantes, como los de un animal nocturno. La vela se apagó de golpe. Esteban gritó y corrió hacia la habitación del coronel. Golpeó la puerta con desesperación. El coronel abrió con la pistola en alto. ¿Qué pasa? Esteban, con la voz quebrada por el terror, solo pudo decir: «Está aquí, el niño está aquí». El coronel salió al pasillo, encendió una lámpara de aceite y caminó despacio, con la pistola apuntando hacia adelante. Los pasos habían cesado. Todo estaba en silencio, pero en el aire flotaba ese olor a copal quemado, a tierra mojada, a algo antiguo y poderoso. Y entonces lo vio.
al final del pasillo. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño, inmóvil. El coronel apretó el gatillo. El disparo resonó en toda la hacienda, pero la bala atravesó la sombra como si fuera humo. Y la sombra siguió ahí, observándolo. El coronel retrocedió, con las manos temblorosas. La sombra dio un paso hacia adelante, luego otro y otro. El coronel cerró la puerta de su habitación de un golpe y la trancó. Se arrodilló frente a la cama, con el rosario entre los dedos, y rezó con todas sus fuerzas. Pero afuera, en el pasillo, los pasos seguían sonando. Y esta vez no se detuvieron. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. La hacienda de La Vega, que alguna vez fue un lugar de orden y disciplina militar, se convirtió en una prisión de miedo. Los soldados que servían bajo el mando del coronel empezaron a pedir traslados. Algunos simplemente desertaron en medio de la noche, llevándose solo lo que podían cargar. Los peones dejaron de trabajar los campos. Las mujeres que cocinaban y limpiaban se negaban a quedarse después del anochecer, y nadie podía culparlos, porque lo que había regresado no era el niño, era algo más, algo que arrastraba consigo el peso de una tierra agraviada y de espíritus que no conocían el perdón. Los pájaros comenzaron a caer del cielo. No era raro ver 3, 4, hasta 10 pájaros muertos cada mañana esparcidos por el patio de la hacienda. Gorriones, cuervos, zopilotes, todos con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que los congeló en pleno vuelo. Uno de los peones más viejos, un hombre llamado Raúl, que llevaba 30 años trabajando la tierra, le dijo al coronel algo que lo hizo temblar. «Mi coronel, esto no es natural. Los pájaros no caen así nomás. Alguien los está llamando. Alguien les está quitando la vida». El coronel lo despidió con un gesto de la mano, pero por dentro sabía que el viejo tenía razón. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Ya no era solo Esteban quien veía la sombra, ahora todos la veían. Una mujer que lavaba ropa en el río juró que vio a un niño de pie en la orilla, observándola sin moverse. Cuando parpadeó, el niño ya no estaba. Uno de los soldados más jóvenes, un muchacho de 18 años llamado Tomás, despertó una noche y vio la figura de un niño sentado al pie de su cama. No se movía, solo lo miraba. Tomás gritó y encendió una vela. La figura desapareció. Pero lo peor no eran las apariciones. Lo peor era el silencio que las seguía. Un silencio tan denso, tan pesado, que dolía en los oídos. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El coronel intentaba mantener la cordura. Se aferraba a sus rutinas, revisar los informes militares, dar órdenes, mantener la disciplina. Pero su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, y su mano temblaba cuando sostenía la pluma. Dolores, su esposa, dejó de salir de su habitación. Se la pasaba arrodillada frente a un pequeño altar improvisado, rezando el rosario una y otra vez, con la voz quebrada y los labios agrietados. Una tarde, el coronel decidió que ya era suficiente. Llamó a Esteban y a 2 soldados de confianza. Les ordenó que subieran al sótano, que limpiaran completamente el cuarto donde había estado encerrado el niño, que quemaran todo lo que hubiera dentro, que borraran cualquier rastro de que el niño había existido. Los hombres obedecieron, aunque ninguno quería hacerlo. Subieron las escaleras con cubetas de agua, trapos y antorchas. Abrieron la puerta del cuarto y entraron. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Los símbolos en la pared habían crecido. Ya no eran solo trazos dispersos. Ahora formaban un mural completo, un mapa de figuras humanas, animales, espirales y soles negros. Y en el centro, dibujado con ceniza y sangre, había un rostro infantil.
Los ojos eran dos círculos vacíos, la boca una línea recta, pero cualquiera que lo mirara sentía que ese rostro lo estaba viendo. Esteban tragó saliva y ordenó que comenzaran a limpiar. Mojaron los trapos y frotaron las paredes con fuerza, pero los símbolos no se borraban. Era como si estuvieran grabados en la madera, no solo pintados. Frotaron más fuerte. Usaron cuchillos para raspar. Nada. Los símbolos permanecían. Entonces, uno de los soldados sugirió quemar las paredes. Prendieron fuego a los trapos y los arrojaron contra la madera. Las llamas se extendieron rápido, devorando la pared con un hambre voraz. El humo comenzó a llenar el cuarto y los hombres salieron tosiendo. Pero cuando el fuego se apagó y el humo se disipó, los símbolos seguían ahí, intactos, como si el fuego no los hubiera tocado. Esteban bajó las escaleras corriendo y le informó al coronel. De la Vega subió personalmente, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Cuando vio los símbolos, sintió que algo dentro de él se quebraba. No era posible, no era natural, y sin embargo, ahí estaban. Salió del cuarto sin decir palabra, cerró la puerta con llave y ordenó que nadie volviera a entrar, que sellaran la puerta con clavos y tablas, que olvidaran que ese cuarto existía, pero olvidar no era una opción, porque esa noche, cuando la luna llena iluminaba el desierto con su luz pálida y fría, el coronel escuchó algo que le heló la sangre. 3 golpes. 3 golpes secos, metálicos, como si alguien estuviera tocando una puerta con los nudillos. Venían del sótano, del cuarto sellado. El coronel estaba en su habitación, sentado en una silla junto a la ventana, con la pistola sobre las piernas y el rosario en la mano. Escuchó los golpes y se quedó inmóvil. Esperó. Silencio. Luego, otros 3 golpes, más fuertes esta vez. Se puso de pie despacio, con el corazón martillando en el pecho. Salió al pasillo. La hacienda estaba oscura y silenciosa. Caminó hacia las escaleras que llevaban al sótano. Subió despacio, con la pistola en alto. Llegó frente a la puerta sellada. Las tablas seguían clavadas. Los clavos seguían en su lugar. Pero los golpes continuaban. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. El coronel acercó la oreja a la puerta y entonces escuchó algo que nunca olvidaría. Una voz infantil, susurrando en yaqui, palabras que no entendía, pero que de alguna forma sabía que eran una advertencia o una maldición. Retrocedió lentamente, los golpes cesaron, el silencio regresó, pero cuando el coronel bajó las escaleras y regresó al pasillo, vio algo que lo dejó paralizado. Al final del pasillo, iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana, había una sombra, la sombra de un niño, pequeña, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. El coronel levantó la pistola. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Disparó. El ruido del disparo resonó en toda la hacienda. Dolores gritó desde su habitación. Los soldados que aún quedaban se despertaron y salieron corriendo, pero la sombra no se movió. La bala la atravesó sin causar ningún daño, y entonces, lentamente, la sombra comenzó a caminar hacia él. El coronel retrocedió, tropezando con sus propios pies, disparó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que el cargador quedó vacío, pero la sombra seguía avanzando. Cuando estuvo a solo unos pasos de distancia, el coronel cayó de rodillas. El rosario se le resbaló de los dedos, la pistola cayó al suelo con un golpe seco, y con la voz quebrada, susurró las únicas palabras que podía pronunciar: «Virgencita, protégeme». La sombra se detuvo frente a él, y entonces, despacio, extendió una mano pequeña hacia el rostro del coronel. Una mano que parecía hecha de humo, de oscuridad, de algo que no pertenecía a este mundo.
El coronel cerró los ojos y en ese momento sintió un frío que le atravesó el pecho como un cuchillo de hielo. Un frío que le quemaba por dentro, que le arrancaba el aire de los pulmones, que le apretaba el corazón como un puño invisible. Esteban y los otros soldados llegaron corriendo. Encontraron al coronel tendido en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, mirando al techo. Su mano derecha estaba cerrada con fuerza alrededor del rosario, que se había roto en dos. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Uno de los soldados se arrodilló junto a él y buscó el pulso. Nada. El coronel Anselmo de la Vega estaba muerto, pero lo más extraño fue lo que encontraron después. Cuando revisaron su cuerpo, vieron que en su pecho, justo sobre el corazón, había una marca, una quemadura pequeña, del tamaño de una mano infantil. Y alrededor de esa quemadura, dibujados con una precisión imposible, estaban los mismos símbolos que habían visto en el cuarto del sótano. Los símbolos yaquis, los símbolos de los ancestros. Esteban ordenó que prepararan el cuerpo para el entierro, que avisaran a la familia, que llamaran al padre Eliseo, pero cuando fueron a buscar al sacerdote, descubrieron que había huido del pueblo 2 días atrás. Nadie sabía a dónde. El entierro se realizó al día siguiente, con poca gente. Dolores lloró sobre el ataúd cerrado, pero no se atrevió a abrirlo. Los soldados cavaron la tumba en el pequeño cementerio detrás de la hacienda, junto a las tumbas de otros militares que habían caído en servicio. Pero esa noche, cuando todos se habían ido y solo quedaba el viento soplando entre las cruces de madera, alguien juró haber escuchado el llanto de un niño. Un llanto suave, lejano, que venía desde el desierto. Y en la hacienda, ahora vacía y silenciosa, las velas del altar de la Virgen se encendieron solas y luego se apagaron, una por una, hasta que solo quedó la oscuridad. La muerte del coronel Anselmo de la Vega fue el principio del fin para la hacienda. En los días que siguieron al entierro, los pocos que aún permanecían en el lugar comenzaron a empacar sus cosas. Dolores, la viuda del coronel, cayó en un silencio profundo. Ya no rezaba, ya no lloraba. Solo se sentaba junto a la ventana de su habitación, mirando el desierto con ojos vacíos, como si esperara algo que nunca llegaría. Los soldados que quedaban organizaron una reunión. Esteban, el único con algo de autoridad ahora, les dijo que debían abandonar la hacienda cuanto antes, que ese lugar estaba maldito, que lo que había matado al coronel podía venir por ellos también. Nadie discutió, todos lo sabían. Prepararon las carretas y cargaron lo poco que consideraban valioso: ropa, armas, provisiones. El resto lo dejaron atrás. Dolores se negó a irse. Dijo que esa era su casa, que ahí había pasado los mejores años de su vida, que no iba a dejarla por culpa de supersticiones. Esteban intentó convencerla, pero ella no escuchó, así que la dejaron. Con 2 sirvientas viejas que se ofrecieron a quedarse con ella, más por lealtad que por valentía. Cuando la última carreta se alejó por el camino polvoriento, levantando una nube de tierra que se disolvió lentamente en el aire seco de Sonora, la hacienda quedó sumida en un silencio sepulcral. Pasaron las semanas, luego los meses. La hacienda se convirtió en un lugar fantasma. Las plantas del jardín se secaron, las paredes comenzaron a agrietarse, las ventanas se cubrieron de polvo. Y las historias empezaron a circular. Los viajeros que pasaban cerca del lugar decían cosas extrañas. Algunos juraban haber visto luces en las ventanas de la hacienda, a pesar de que sabían que estaba abandonada. Otros escuchaban voces, risas infantiles, llantos. Uno de ellos, un comerciante que iba de camino a Hermosillo, contó que una noche acampó cerca de la hacienda y despertó al escuchar pasos pequeños,
caminando alrededor de su tienda. Cuando salió a revisar, no había nadie. Pero en el suelo, iluminadas por la luz de su linterna, vio huellas de pies descalzos, huellas de un niño. El comerciante empacó sus cosas de inmediato y siguió su camino, sin mirar atrás. En el pueblo más cercano, la gente comenzó a hablar. Decían que la hacienda de la Vega estaba embrujada, que el espíritu de un niño indígena vagaba por ahí buscando venganza. Algunos decían que era el espíritu de un yaqui que había sido asesinado por el coronel. Otros decían que eran muchos espíritus, los de todos los niños que habían desaparecido durante las campañas militares. Pero nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los más valientes. Dolores vivió en la hacienda durante 3 meses más. Las sirvientas que se habían quedado con ella desaparecieron una noche sin dejar rastro. Simplemente se fueron. Dolores quedó completamente sola. Una mañana, un grupo de arrieros que pasaba por la zona decidió detenerse a verificar si había alguien vivo en la hacienda. Tocaron la puerta principal. Nadie respondió. La forzaron y entraron. Encontraron a Dolores en su habitación, sentada en una silla, con la mirada fija en la pared. Estaba muerta. Su cuerpo estaba rígido, frío, pero su rostro mostraba una expresión de paz, o tal vez de resignación. En su mano derecha sostenía un rosario. En su mano izquierda, un pequeño amuleto de hueso, atado con una tira de cuero, el mismo amuleto que el niño llevaba al cuello. Los arrieros retrocedieron, aterrorizados. Salieron corriendo de la hacienda y fueron directamente al pueblo a avisar a las autoridades. Pero cuando los soldados llegaron para investigar, encontraron el cuerpo de Dolores exactamente como los arrieros lo habían descrito, excepto por un detalle. El amuleto había desaparecido. El cuerpo de Dolores fue enterrado junto al de su esposo en el pequeño cementerio detrás de la hacienda. Nadie asistió al entierro, excepto el nuevo sacerdote del pueblo, un hombre joven que no conocía la historia completa. Rezó las oraciones de rigor, roció agua bendita sobre la tumba y se fue tan rápido como pudo. Esa fue la última vez que alguien pisó oficialmente la hacienda de la Vega. Los años pasaron. La hacienda se fue derrumbando poco a poco. Las vigas del techo se pudrieron. Las paredes se desmoronaron. La naturaleza empezó a reclamar lo que alguna vez fue suyo. Los cactus crecieron entre las ruinas. Los escorpiones hicieron nidos en los rincones oscuros. Y el viento, ese viento seco y caliente de Sonora, silbaba entre los escombros como una canción antigua. Pero las historias no se detuvieron. Al contrario, crecieron. Los yaquis de la región tenían su propia versión de lo que había sucedido. Decían que el niño que el coronel había encerrado no era un niño cualquiera. Era un niño sagrado, elegido por los ancestros para ser un guardián entre los mundos. Los rituales que tenía pintados en el cuerpo no eran decorativos. Eran sellos de protección, marcas de poder. Y cuando el coronel intentó ocultarlo, cuando intentó romper ese equilibrio sagrado, despertó algo que no debía ser despertado. Los ancianos yaquis contaban que en las noches de luna llena, si uno se acercaba lo suficiente a las ruinas de la hacienda, podía ver al niño, caminando entre los escombros, buscando, esperando, y que si uno era lo suficientemente tonto como para llamarlo, el niño respondía, pero nunca de la forma que uno esperaba. Un hombre del pueblo, un borracho que no creía en nada de eso, apostó con sus amigos que podía pasar una noche en las ruinas de la hacienda. Sus amigos le dijeron que estaba loco, pero él insistió. Así que una noche, armado con una botella de mezcal y un farol, se dirigió hacia las ruinas. Nunca regresó. Sus amigos lo buscaron al día siguiente. Encontraron el farol roto en el suelo, la botella de mezcal vacía, pero del hombre no había rastro.
Solo encontraron sus botas, colocadas una junto a la otra, en el centro de lo que alguna vez fue el sótano de la hacienda. Y junto a las botas, dibujado en el polvo, había un símbolo. Un símbolo yaqui que ninguno de ellos reconoció. Después de eso, nadie más se atrevió a acercarse. Los años se convirtieron en décadas. La historia de la hacienda de La Vega se transformó en leyenda. Los abuelos se la contaban a los nietos. Los viajeros la repetían en las cantinas. Y cada vez que alguien preguntaba si era verdad, los viejos del pueblo simplemente asentían y decían: en estas tierras, todo lo que se roba, se paga, y lo que se calla, vuelve como sombra. Hoy en día, las ruinas de la hacienda de La Vega todavía están ahí, en algún lugar del desierto de Sonora, ocultas entre los matorrales y las rocas. Los mapas oficiales no las marcan, los turistas no las visitan, y los lugareños evitan hablar de ellas. Pero dicen que en ciertas noches, cuando el viento sopla con fuerza y la luna llena ilumina el desierto, se pueden escuchar cosas. Pasos pequeños, caminando sobre la arena, el llanto de un niño, lejano pero claro, y el sonido de un amuleto de hueso golpeando contra algo invisible, como un llamado que nunca termina. Los yaquis de la región todavía van a las ruinas, no para entrar, sino para dejar ofrendas, pequeños ramos de flores silvestres, vasos de agua, maíz, tabaco. Lo dejan en la entrada y se alejan sin mirar atrás. Es su forma de pedir perdón, de mantener la paz con los espíritus, porque ellos saben algo que muchos han olvidado, que la tierra tiene memoria, que los agraviados no descansan, y que algunas deudas no se pagan con dinero ni con oraciones, se pagan con el eco de lo que fuimos y con el silencio de lo que dejamos atrás. La historia del coronel y el niño se ha convertido en una advertencia, una lección que se repite de generación en generación, sobre el orgullo, sobre el poder, sobre la arrogancia de creer que se puede controlar lo que no se entiende. Y sobre todo, sobre el hecho de que en esta tierra, donde el sol quema sin piedad y el desierto guarda secretos que el tiempo no borra, hay cosas que no se pueden ocultar, hay espíritus que no se pueden encerrar, hay justicias que no se pueden negar. El coronel Anselmo de La Vega creyó que podía esconder al niño, que podía borrarlo de la historia, que podía hacer que desapareciera como si nunca hubiera existido. Pero el desierto no olvida. Los ancestros no perdonan. Y lo que se oculta en la sombra siempre encuentra la forma de regresar a la luz. Esa es la maldición de Sonora. No es una maldición de brujas ni de demonios. Es una maldición de memoria, de justicia, de equilibrio roto. Y mientras las ruinas de la hacienda de La Vega sigan en pie, mientras el viento siga soplando entre sus paredes caídas, mientras los viajeros sigan escuchando esos pasos en la noche, la maldición seguirá viva. Porque algunas historias no terminan cuando los protagonistas mueren. Algunas historias se quedan, se arraigan en la tierra, se vuelven parte del paisaje y nos recuerdan una y otra vez que hay cosas más grandes que nosotros, más antiguas, más poderosas, y que al final todos pagamos por lo que hacemos, de una forma u otra. Ayuda al canal a crecer. Por favor, suscríbete para ser avisado siempre que haya nuevas historias aquí en el canal. Tu comentario ayuda a elegir cuál historia olvidada revelaremos a continuación. Y créeme, la próxima es aún más impactante. Esto fue la historia del coronel que ocultó al niño indígena. La historia del niño que regresó. La historia de la hacienda maldita. La historia que Sonora nunca olvidará. Y ahora tú también la conoces. Que la tierra te proteja. Que los ancestros te guíen. Y que nunca, nunca intentes ocultar lo que debe ser visto. Porque lo que se oculta siempre regresa.